cuando en Sión, por siglos mil, brillando esté cual sol. ¿Se escucha? ¿No? No tengo voz potente, así es que voy a ocupar el micrófono. ¿Ya está? Escuché la enésima versión de Sublime Gracia. Es mi himno favorito. Y le encuentro más sentido cuando veo la biografía del escritor John Newton. Lean la biografía de John Newton y luego vean el canto. Lo van a disfrutar tremendamente. Hoy escuché la versión de Encuentro con Dios. Sublime también. Quisiera que ya se cayó el atril ya se cayó. Quisiera que estuviera más grande, más alto y más ancho, decía un predicador. Así me puedo esconder de la mirada de Dios, no de ustedes, de la mirada de Dios. Y dijo, pero sé otra verdad que es más real todavía. Me voy a esconder atrás de la cruz de Cristo. Y que el Señor nos hable en esta mañana. Vamos a orar. Padre, ¿quién es suficiente para tomar este lugar y hablar de ti y de parte tuya? Pero la verdad es que en Cristo somos cubiertos. Es nuestro propiciatorio. Es quien nos cubre de nuestra maldad y nos hace dignos delante de ti, Señor. Tómanos a toda la iglesia, Encuentro con Dios, a los que van a escuchar tu palabra y a los que en este culto hemos presentado tu palabra. Que sea para crecer y para parecernos más y cada vez más a Cristo. Amén. En la semana, el día jueves, fue llamado o es llamado el día más aburrido de la historia. Este jueves 11 de abril se reconoce y se celebró, fíjense qué cosas, se celebró que no se celebraba nada. El jueves se celebró 70 años de que el 11 de abril de 1954 no ocurrió nada. Y nada se referían que checaron alrededor de 300 millones de datos y ningún dato era relevante en el día 11 de abril de 1954. Por eso determinaron que era el día más aburrido. Y ahí estoy viendo yo eso y dije, no, qué manera de perder el tiempo. Qué manera de perder el tiempo. En particular, ese día jueves, leo eso y ese día jueves estuvo muy cargado. Me estuve preparando para algo que llaman auditorías de mi trabajo. Y toda la semana, tengo 2 semanas preparándome para esto y aparte otras cosas que sucedieron. Y entonces no me fue aburrido. Una auditoría me preguntó mi hija Caro. Me dice, Carito, ¿y de qué se trata? Porque yo creo me vio un poquito nervioso. Y le digo, una auditoría trata de que primero te hacen una invitación dirigida para que hagas un servicio. Después te preparan, te enseñan, te preparan y luego pasas una serie de exámenes y ya cuando sucede todo eso te revisan lo que tú haces y ahora sí ya puedes dar tu servicio a quien te lo solicite.
Cuando haces todo eso, 2 veces al año a mí en particular me visitan. No es una visita así de amigos, es una auditoría. Y tienen que sacar toda la papelería, todo el historial que hice en ese año y luego me dan una calificación al último. Y me sigue preguntando Caro, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si esa auditoría no la repruebas? Qué buena pregunta. Le dije, lo que va a suceder es que simplemente no eres apto para eso. Te retiran del servicio. Eso pasó en esta semana y me siento como en una auditoría en este momento. Sin embargo, es una auditoría que Dios nos va a hacer a través de lo que hoy voy a tratar con ustedes. Hoy vamos a hablar de Mateo 5, del 1 al 12, las bienaventuranzas. Yo creo que lo hemos escuchado todos. El sermón de la montaña, el sermón de la montaña está nada más en el Evangelio de Mateo. Hay una parte del sermón de la montaña que está también en el Evangelio de Lucas, pero específicamente Mateo es el que presenta un poquito más amplio el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es el primer sermón que Jesús presenta ante sus discípulos, ante sus allegados, ante los suyos, ¿sí? Es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, como ustedes ya conocen este texto, nada más se va a basar la enseñanza de hoy en Mateo 5, del 1 al 12. Yo voy a leer el sermón de la montaña, voy a dar un espacio en el texto, no lo pongas, no lo pongas porque va a ser una especie del pequeño ejercicio que vamos a hacer ahorita. Yo voy a dar la primera parte del texto, son las bienaventuranzas. Voy a dejar un espacio y en su mente ustedes responden cuál es la parte complementaria de ese texto. ¿Va? Son 8 bienaventuranzas. Sale. Dice la Escritura, capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles diciendo, ahí va, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Ya respondieron? Porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran. ¿Ya respondieron? ¿Cuántos llevan? 2 de 2. Porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán. Ya les alerté. Bienaventurados los humildes, ¿ya? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. ¿Vamos bien? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando por mi causa, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? También se repite, la única parte que se repite, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa
la gente los insulta, los persiga y les levanta toda clase de males contra ustedes, diciendo calumnias, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en los cielos. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿8 de 8? No. Bueno, sigamos con la auditoría. El sermón de la montaña ha sido el sermón más utilizado, tanto en los... Sí, ya voy acá abajo. Yo pedía un púlpito de este tamaño y así, y ya lo llevo en el piso. Me siento más expuesto. Gracias. Les decía, el sermón de la montaña, está en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Tal vez sea la predicación o la enseñanza o el discurso más conocido de Jesús, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, aún los que no creen en la obra de Jesús, sin embargo sí creen y abrazan parte de esta predicación, de este sermón. Lo usan mal, lo creen mal, de tal manera que es también las palabras más adulteradas que encontramos. ¿Quién no ha escuchado expresiones como de los líderes políticos diciendo, o líderes religiosos, o simplemente líderes de alguna parte, citando una parte del sermón de la montaña: saca la viga de tu ojo? Así que no me andes diciendo de cosas, primero saca la viga de tu ojo. Y lo usamos así en forma recortada a conveniencia. Expresiones como no hagas tesoros en la tierra, confórmate con lo que tienes. No puedes servir a dos señores, defínete. No te afanes por el mañana. Esta es bien frecuente. Vive la vida hoy, ¿sí? Vive intensamente. Y citan erróneamente el sermón de la montaña. No juzgues para que no seas juzgado. Deja que Dios juzgue, no te metas. Y no se diga la versión del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una pena, pero lo han usado, manoseado y haciendo versiones de todo tipo. La versión feminista: Madre nuestra que estás en nuestras luchas, santificadas sean tus marchas. Y así sigue diciendo. Danos hoy nuestro feminismo de cada día y líbranos del patriarcado. ¿Ese es el sermón de la montaña? No. ¿Qué dice la Biblia acerca del sermón de la montaña? El contexto: está Jesús empezando su ministerio público, está empezando a presentarse en público. Él acaba de pasar un periodo donde fue tentado en el desierto y primero fue bautizado y luego es tentado en el desierto y luego va y empieza en forma itinerante a enseñar y empieza a reclutar a sus primeros discípulos. En Mateo habla específicamente de 4. Habla de Pedro, de su hermano Andrés, de Juan y de su hermano Jacobo, los 4 de oficio pescadores, y a los 4 los recluta. Y entonces ya tiene sus primeros discípulos. En Mateo, previo a este capítulo 5, es importante saber que Jesús ya ha reclutado a seguidores cercanos, pero también mucha gente le sigue. Jesús está, así dice la palabra, iba por toda la región de Galilea enseñando, proclamando el evangelio y sanando a los enfermos.
y dice que toda la región de Galilea les seguía y que en Siria se enteraron de Jesús, de lo que hacía, y también muchas personas fuera de Galilea le seguían. Para los romanos hablar de Siria era todo lo que estaba al norte de Galilea. Si ubican más o menos el mapa, Judea aquí, arriba Samaria o Galilea, el reino del norte, y arriba del reino del norte pues estaban los más paganos, o sea, los sirios. Muy bien, a ellos Jesús también les predicó. Entonces Jesús inicia su ministerio público proclamando. Dice la Escritura, ahora sí, capítulo 5, dice que viendo la multitud, Jesús subió al monte y se acercaron a él sus discípulos, y dice que sentándose les enseñaba abriendo su boca diciendo. ¿Por qué no entra a Mateo nada más a la enseñanza y listo, y que nos diga las bienaventuranzas? Bueno, esta parte, capítulo 1 y 2, no tiene desperdicio. El narrador, que es Mateo, es alguien que estuvo cerca. ¿Conocen a alguien que cuando platica y narra se va y se va y se va en detalles y en detalles y en detalles? Mi hermana mayor, Pita, no, la oyeran cuando platica. Un detalle así pequeño te hace una plática de media hora. Y te da detalles del color, de la consistencia, de lo que olía. Y ya cuando te quiso decir algo, o sea, te mandó a ese ambiente. Bueno, Mateo es lo que está haciendo. Mateo a su audiencia le está dando detalles de que Jesús vio la multitud, subió al monte, se sentó y luego, dice, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Por qué no dice nada más les enseñaba y listo? Porque para su audiencia lo que aquí están entendiendo son cosas que ahorita nosotros, si lo leemos así, lo pasaríamos desapercibido. Primero, Jesús dice, la Biblia dice, que Jesús vio a la multitud. Aquí lo que significa es que habiendo visto a la multitud, no simplemente que dio un vistazo y dijo, ¿cuántos somos? Somos como unos 70. Está bien. Y estamos todos confortables aquí, está bien, bueno, déjenme empezar a predicar. No. Cuando la expresión es que viendo la multitud, porque vean quién vino quién subió, quién siguió a Jesús para escuchar su predicación, su enseñanza. Ahí lo dice, que lo seguían de todas las regiones, pero da las características. Y entre las características menciona principalmente a enfermos. ¿Por qué Jesús se detiene en decir que son enfermos? Una parte importante de su audiencia. Los enfermos están representando la parte más vulnerable de sus oyentes. Pero un enfermo, sí, un enfermo en ese entonces por cualquier enfermedad, o te morías, o tenías dolores incapacitantes, o eras una persona que quedaba inservible. Ya no te podías valer por ti mismo. No había sistema de pensiones. Entonces lo único que les quedaba a los enfermos es ir a alguna parte y estirar la mano para que alguien les diera algo. Eran las personas más vulnerables, y esas son del grupo que están cerca de Jesús. A ellos y a los que le acompañan se dirige. Indudablemente había otros curiosos, indudablemente había personas como Nicodemo, un rabino pudiente, posiblemente personas como él, tal vez personas, como Mateo, un recaudador de impuestos, indudablemente estaba entre los oyentes, si no aquí, más adelante. Esa era la audiencia de Jesús, y a ellos se dirige.
Entonces vio la multitud y no vio cuántos eran. La escritura no dice cuántos eran, nomás dice que era una multitud. ¿Cuántos eran? No sé. Lo que vio Jesús, vio su necesidad. Dijo, estos necesitan escuchar. El relato sigue siendo muy conmovedor. Dice que subió al monte y se sentó. ¿Y qué tiene que ver que se haya sentado? Cuando el término sentado para un judío normal que estuviera leyendo esto, significaba que el que se va a sentar es que va a enseñar. ¿Sí? Aunque Jesús es un predicador itinerante, Él se mueve de ciudad en ciudad y mientras va caminando, va enseñando. Sus seguidores van detrás de Él y Jesús va enseñando de acuerdo a la palabra, pero de acuerdo a la aplicación a las circunstancias que en ese momento Jesús va viendo. La parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo se lo está diciendo a personas que conocen la cuestión agrícola. Entonces Jesús, mientras camina, va enseñando, pero tenían un lugar muy especial el que se sentaba. Cuando el maestro se sentaba o el rabino se sentaba, normalmente se sentaba en una parte más alta. No yo, pero si aquí estuviera el rabino se sentaría aquí, un poquito más alto, y la audiencia lo que haría es sentarse en el piso. Y esa era una forma de presentar respetos. Y va a hablar el rabino. Es lo que está sucediendo. Por eso Mateo no tiene desperdicio en decir que se sentó y le está dando el lugar de un rabino, de un maestro que va a enseñar. Jesús no era de ninguna escuela de los rabinos que había en ese momento. En el tiempo de Jesús había dos escuelas, es como el que va al TEC y el que va a la uni, más o menos. Pero había dos escuelas muy definidas y había dos rabinos que ejercían influencia en sus pensamientos sobre el judío normal de ese tiempo. Bueno, Jesús ni de uno ni de otro, ni de un bando ni de otro. Él siempre declaraba que sus palabras venían del Padre. Jesús no tenía ningún título, ni venía de los fariseos que podían ser los rabinos que enseñaban como Nicodemo. Jesús, decían sus seguidores, que Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y enseñaba como quien tiene autoridad. Aunque los rabinos enseñaban palabra de Dios, decían que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él estaba cerca de la gente. Él podía percibir la necesidad de la gente. Él sanaba a la gente. Les enseñaba diciendo, dice, abrió su boca, les enseñaba diciendo. Y la enseñanza de Jesús era... creo que aquí Mateo pudo haber dicho, bueno, y dijo lo siguiente, bienaventurados. Y Mateo dice, no, les enseñaba diciendo, abrió su boca y les enseñaba diciendo. Este término también es cuando enseñas, no nada más enseñas como quien lee un libro y vas y te lo aprendes y vas y lo dices. En lo personal a mí me sucedió hace tiempo un conocido en Sabinas Hidalgo. Él tenía a su cargo un centro comunitario donde compilaban los productos de las cabras. Y entonces me habla porque primer miércoles de cada mes juntaba a los socios y daban una charla, traían a alguien que les hablaba algo de las cabras y aprendían y lo aplicaban. Entonces me habla a mí ese mismo día, creo que era miércoles por la mañana, y me dice, Pedro, ayúdame, estoy en un lío. Digo, ¿qué pasó? Dice, mi conferencista de hoy no vino, no va a venir.
Y toda la gente ya confirmó, imagínense, gente de campo, todos bien trabajados en el área de las cabras. Y me dice, ven y platica algo de las cabras. Dije, las cabras ni idea. Mi materia la pasé porque era requisito pasar una materia. No sabía de enfermedades, no sabía de zootecnia. Dijo, prepara algo, pero ayúdame. Leí un libro, me encontré ahí un libro. Todavía no, le estoy hablando de hace rato, todavía no estaba esto del internet. Entonces agarro un libro de los que tengo ahí de la escuela y leo cualquier tema de las cabras. Y me arranco para Sabinas, la reunión era a las 2 de la tarde. Creo que es la peor vez que yo me he sentido cuando he tratado de enseñar algo. Hablé de oídas, hablé de haber leído algo y nada más tratar de transmitir. Me sentí que los defraudé de verdad. Aquí tenemos a Jesús enseñando, abriendo su boca. Está enseñando verdades que los rabinos enseñaban también, pero que dice la Escritura que abrió su boca para enseñar. En otras palabras, Jesús enseñaba no de dientes para afuera, como los escribas y los fariseos, dice la Escritura, sino enseñaba desde las entrañas. Su enseñanza era entrañable. Una enseñanza entrañable es cuando estás transmitiendo, estás emocionado por transmitir la verdad. Así lo hacía Jesús. No nada más les daba una enseñanza acerca de un tema que ni fu ni fan, ni le sé. Les enseñaba diciendo, ¿qué les enseñó diciendo Jesús? Las bienaventuranzas. La primera parte del sermón de la montaña se conoce como las bienaventuranzas. Y si han escuchado este término, yo la primera vez que lo escuché, recién yo descubría la Escritura. Y cuando leía bienaventuranzas, no es algo que del uso común, me voy al diccionario, y el diccionario decía bienaventuranzas, felicidad, dicha, el que es dichoso, y era un diccionario bíblico. Y me quedaba así, y entonces por mucho tiempo simplemente las bienaventuranzas era que te hubieras dicha, que fueras feliz. Pero la pregunta es, ¿y entonces qué es la felicidad? Pareciera algo subjetivo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos va a decir por qué somos bienaventurados o por qué somos dichosos. Y es antitético o es contrario a lo que normalmente aprendemos o que el mundo nos dice. Expresiones como esta, tú has venido a este mundo para ser feliz. ¿Han escuchado esa expresión? Tú estás aquí para ser feliz. Ahora, ¿cómo? Y lo dicen como Dios te dé a entender. El 20 de marzo de cada año se publica una lista en forma internacional de los países más felices. ¿La escucharon? México está en el lugar número 25 de los países más felices. ¿Y en base a qué determinaron que eran felices? Bueno, determinaron que eran felices en la cuestión de, obviamente, de la salud. ¿Por qué más ustedes serían felices? Bueno, por la salud, por la recreación, indudablemente. Si tengo dinero para irme de vacaciones de vez en cuando. Si siendo mayor de 60 años ya tengo dinero suficiente para vivir mi jubilación. Sí, vivo en una cultura de seguridad y todo eso lo vieron. Entonces los países más felices, los primeros 10 obviamente, pues estaban ahí. Perdón, no está Estados Unidos, quien pudiera tener todas estas cuestiones materiales. La medición fue en las cuestiones materiales, no estaba Estados Unidos. Está Dinamarca, que todavía nos falta para ser como Dinamarca, un buen rato. Está Suiza, está Suecia, increíble, está Israel. En medio de los conflictos y guerras está Israel, creo que es el 5º o 6º lugar.
está Australia, Finlandia, gracias, te oí, Finlandia me sopló. De hecho, Finlandia es el número 1, en los últimos 6 años Finlandia es el país número 1 en cuestión de felicidad. Y eso es la felicidad. Sigue diciendo este documento, encontramos que en general las personas más felices son los nacidos antes de 1965. Habemos pocos aquí, antes de 1965. Este estudio dijo que antes de 1965 eran las personas más felices las que estadísticamente respondieron que estaban bien y que progresivamente se iban a sentir todavía más felices. Pues sí, ya se jubilaron, ya tienen su pensión, ya no están trabajando, se la pasan de rol, no sé, pero los de mayores de 60 años eran los más felices. Chicos, los más infelices eran las personas que habían nacido de 1980 hacia acá, según este estudio. ¿Por qué? Pues porque están en la situación de la escuela, la incertidumbre. Yo recuerdo esa edad, luchaba todavía por mis problemas existenciales. ¿Y qué voy a hacer con mi carrera? Y luego hay un hoyo negro cuando terminas la carrera y no encuentras chamba. Pues sí. Y entonces la felicidad la circunscriben a las cuestiones materiales. ¿Será? Ahí les va el tercer dato. Las personas que tienden todavía más a la infelicidad están entre los 15 y los 25 años y fueron las personas del norte de América, o sea, países pudientes que pueden resolver su cuestión económica, material, y las personas de Europa occidental, personas que la economía está resuelta. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Mateo nos dice que somos bienaventurados y es la característica de todo creyente. Ahora, lo que está aquí, también hay que decir, las bienaventuranzas hay un problema. En las bienaventuranzas algunos los han interpretado como lo equivalente al decálogo de Moisés cuando sube al monte Sinaí y dice, aquí están los 10 mandamientos. Y hay quien dice, bueno, aquí están las 8 bienaventuranzas, si tú haces esto vas a ser feliz. No, no es eso. No es que si tú eres pobre en espíritu vas a ser feliz. Es por cuanto eres creyente, tu pobreza espiritual te va a llevar a esa felicidad que Dios te promete. ¿Cómo? En un mundo caído, las marcas distintivas del creyente, el carácter de todo creyente, es marcado por estas 8 características de lo que Jesús llama las bienaventuranzas o la dicha. ¿Quién de aquí, sin ser creyente o no siendo creyente, pensarías que una pobreza espiritual te llevaría a la felicidad? Sin embargo, cuando Jesús dice que eres feliz cuando eres pobre en espíritu, lo que te está diciendo es que tu bancarrota espiritual, que cuando vas a tu estado de cuenta espiritual, ves y no tienes ningún quinto, como cuando ves tu tarjeta y estás en números rojos, esa pobreza espiritual es la que te lleva a decir, no tengo nada que ofrecer espiritualmente, no soy autosuficiente, no tengo nada que presumir, necesito un Salvador. Necesito un Salvador, por eso mi pobreza espiritual es válida, por eso la pobreza espiritual me lleva a buscar a quien es rico y yo pedirle. En Jesús somos ricos.
característica o el carácter del creyente es el que llora profundamente cuando Dios no estaba en su vida, cuando, como dice Pablo en Efesios, cuando muertos en nuestros delitos y pecados estábamos apartados de la gloria de Dios, porque recibiremos la consolación de vida, ya la hemos recibido. El que en mansedumbre está dispuesto a someterse, ahorita Jorge oraba por las autoridades. En lo personal yo cuestiono mucho a mis autoridades, mucho, y tengo que orar y decirle al Señor, perdóname, y no encuentro el punto de equilibrio entre someterme completamente a las autoridades y reclamar de alguna manera lo que veo que están haciendo mal. Y no me refiero de este tiempo, me refiero de todo el tiempo que yo recuerdo. Tengo un cuñado que le dicen, oye, otra vez vamos a entrar en crisis. Y dice él, ¿en crisis? Desde que yo me acuerdo están diciendo que estamos en crisis. Esas son nuestras autoridades. Y Dios me llama a someterme a ellas. Debo tener la mansedumbre suficiente para tener la templanza de someterme a las autoridades de aquí, pero a la autoridad del Señor, de mi Señor y Salvador. El que procura la justicia, como quien tiene hambre y sed, que en cada uno de nuestros actos debe estar presente la justicia y no ser ventajosos. Y no saber que yo tengo la ventaja por mi posición y voy a sacar raja, sino procurar la justicia. Y procura la justicia porque conoce el espíritu de la ley. Conoce no como los fariseos, que la ley del día de reposo la manoseaban. Déjenme un dato interesante, ahorita me estoy recordando, estoy saliéndome un poquito del... Los fariseos peleaban y tenían tratados muy amplios para determinar si un huevo de gallina que había sido puesto en sábado se podía comer o no. ¡Qué ociosidad! Y entonces lo remediaban utilizando la ley a su conveniencia. Cuando la Escritura nos dice que somos bienaventurados porque procuramos y tenemos sed y hambre de justicia, nos está hablando hacia el ejercicio por el conocimiento del espíritu de la ley. En el Sermón de la Montaña Jesús dice, oíste que fue dicho. No estoy aboliendo la ley, Jesús no está aboliendo la ley. Oíste que fue dicho, no matarás. Y dices tú, bueno, pues no ha matado a nadie, al menos que yo sepa. Sin embargo, Jesús dice, pero si en tu intención a tu hermano mínimo le dijiste fatuo, tonto, cualquiera de estas palabras, dice, lo has matado porque revelaste la intención de tu corazón. O sea, eres un asesino en potencia. El bienaventurado, el Hijo de Dios, procura y proclama la justicia, lo que está diciendo Jesús. El que su corazón ha sido limpiado, o el de limpio corazón, es bienaventurado. Y es de limpio corazón porque ha sido limpiado y lavado por la sangre de Jesús. De tal manera que nadie lo puede tachar, ni señalar, ni descreditar. El misericordioso que está dispuesto siempre a perdonar, a ayudar, a ejercer misericordia. Y en la mañana, los que no han venido al curso, hoy nos ayudó Dani en la
En la enseñanza de la mañana estamos viendo en la escuela dominical el pacificador, el arte de perdonar, el arte de estar en paz con Dios y con mi prójimo. Es algo así como un recordatorio o un comercial. Los domingos en la mañana en la escuela dominical estamos viendo a los pacificadores, al que procura siempre la paz, porque sabe que Él está en paz. El cristiano no tiene de otra. El cristiano ha de ejercitar la paz y la ha de ejercer en otros. Ha de procurar en otros la paz. Si tú no procuras eso, tienes que cuestionarte, porque tú fuiste llamado a paz, fuiste perdonado. Ve y haz lo mismo con otros. Y por último, dice las bienaventuranzas, al que soporta la segregación o cualquier tipo de persecución, o cuando te hacen menos o te desprecian por causa del Evangelio. Aguas. Decía alguien conocido, es que no soy monedita de oro. Sí, pero ya cuando a muchos no jala. Aquí lo que está diciendo Jesús es: si por causa de mi nombre eres vituperado, vilipendiado, te dicen mentiras acerca de tu carácter, así lo hicieron con los profetas. Y cuando esto sucede en nuestro carácter, estas 8 características o estas 8 razones de nuestro carácter, primero, no son negociables. Tampoco es, les decía la vez pasada, no es como los exámenes en la escuela que el pase es 70. Yo les decía que, lo voy a comentar aquí, yo tenía un maestro que nos daba genética aplicada y en esa era una especialidad, y entonces el pase no es 70, el pase es 80, y él lo que hacía era bien sencillo. Él nos ponía exámenes de 3 o de 4 preguntas. Marchaste. 3 o 4 preguntas eran los exámenes. O sea, tenías que sacar 100 o no pasabas. Porque si sacabas 3 mal, eran 75, no pasabas. Y si el examen era de 3, pues estabas sacando 66, no tenías pase. Bueno, las bienaventuranzas, el pase es de 100. No puedo decir, Señor, soy pacificador, pero la justicia ni me la pidas. Cuando esto sucede, dice que entonces somos bendecidos. Y ahora sí viene la parte de esa bendición. ¿Qué bendición nos trae? No recreación. No estoy diciendo que sea malo. Está bien, hay que tener recreación, salud, hay que tener pues al menos un lugar donde nos atienda un médico. No estoy diciendo que eso sea lo malo. Lo que estoy diciendo, o lo que el texto dice, que la bendición trasciende. La bendición es más allá que lo que en este mundo nos ofrece. La bendición, dice, somos bendecidos con una bendición eterna, porque vamos a ser llamados hijos de Dios. Vamos a heredar la tierra. Ya la heredamos, ya somos llamados hijos de Dios. La tierra ya la hemos heredado. Hemos recibido misericordia, hemos sido consolados, constantemente somos consolados de nuestras tristezas, somos saciados de nuestras demandas de justicia. Y un día dice la Escritura que veremos a Dios. ¿Qué otra bienaventuranza? Y termina la bienaventuranza diciendo: gócense y alégrense, porque nuestro galardón es grande en los cielos.
Nuestro galardón es Jesús. Nuestro galardón es Jesús, por eso somos bienaventurados y dichosos. Padre, como que el mundo está al revés. Y el mundo está al revés porque el mundo se ha apartado de ti, Señor. Sin embargo, un día tuviste a bien a venir a rescatarnos. Nos enseñas en el Evangelio de Mateo que tú viniste a todos, no nada más al pueblo de Israel. Viniste incluso a salvar a esta iglesia, Encuentro con Dios. Padre, que disfrutemos de esa dicha, de esa felicidad que es en Cristo. Que el carácter cristiano podamos presentarlo en las circunstancias que todos los días se presentan. Y cuando de alguna manera se nos haga una auditoría, cuando alguien cuestione nuestro carácter cristiano, podamos presentarnos delante de ti y presentarnos dignos en la dignidad de Cristo. Ayúdanos a andar en este mundo, Señor. En Jesús oramos, amén.